Aprovecho a Jan Seba para Sí. preguntarle a alguien que conoce a Marcelo Bielsa profundamente, si Jan te está sorprendiendo, ya lo hemos conversado ayer con los muchachos, la previa de Uruguay, ¿te está sorprendiendo todo lo que se está generando alrededor de la Celeste, ¿no? En la previa de la Copa del Mundo, sabiendo cómo se maneja Bielsa? Yo recién le decía a Seba, no sé si ya estabas enganchado, que Bielsa históricamente se había manejado con mucho hermetismo, ¿no? Y en Uruguay la cuestión se hizo mucho más pública de lo que seguramente a él le ha gustado todos estos temas que se han generado. Sí, a mí me ha sorprendido eso, que termine externalizándose tantos detalles que debiesen ser de un grupo, ¿no? Yo soy muy respetuoso de la privacidad de los grupos de trabajo, porque en todo hay cosas buenas y malas, y en el caso de Marcelo, yo siempre hablo ni siquiera a título grupal de la experiencia colectiva que tuvimos nosotros en Chile, sino una experiencia personal, porque finalmente entrenadores como Marcelo te impactan a nivel personal, o no a todos le impacta de la misma manera, más allá que uno habla con el compañero de ese entonces y todos tenemos más o menos una opinión unánime y positiva de Marcelo. Yo lo respeto a Marcelo y le tengo admiración y agradecimiento, porque a mí me convenció su forma de liderar y me convenció por cosas que no son tan complejas, sino que su discurso tenía coherencia con las cosas que hacía. Porque en general yo estaba acostumbrado que a los más talentosos se les diera concesiones en la organización defensiva. Bueno, ese tipo de cosas Marcelo no lidia con ella, unifica criterios, unifica tratos, es cercano desde su lejanía, una cosa muy rara, pero genera adhesión en la derrota. Eso nos pasó a nosotros en Chile en su momento cuando no ganábamos, en vez de dudar de la forma, en vez de dudar de su liderazgo, es cuando más nos apegamos, porque las cosas que nos decía en la semana después pasaban en el partido, independiente si ganábamos o no. Y eso fue generando adhesión, y yo creo que por eso que tuvimos ese proceso más que exitoso en lo deportivo, porque no conseguimos nada, sí exitoso en hacernos mejores jugadores y, te digo, también en muchos aspectos mejores personas. ¿Tiene esto que ver con la idiosincrasia también de pronto del grupo de jugadores o de las individualidades? Porque a mí me llama mucho la atención también lo que pasó con Uruguay, sobre todo el exteriorizar por parte de los jugadores críticas al entrenador. No había pasado con Diego Alonso antes del Mundial de Qatar ni después, y mucho menos había pasado con Tavares, cuya línea de conducción era muy cercana a los futbolistas. O sea, se hablaba de grupo de trabajo, se hablaba de familia en la selección de Uruguay con Tavares, un proceso que duró 16 años, con todos los desgastes que esto genera, ¿no? Los cambios de jugadores, de estado de ánimo, de resultados y demás. Entonces, la pregunta concreta es, ¿la idiosincrasia de pronto del jugador también es importante para entenderlo a Marcelo Bielsa? Sin lugar a duda, la cultura interna del país, la edad de los jugadores, ¿no? El momento de su carrera que los pilla, ¿no? Nosotros teníamos una edad que oscilaba entre los 18 y 23 años, con algunos jugadores que estaban llegando a los 30, pero en general era una edad donde uno está mucho más permeable a los estímulos de un nuevo liderazgo y donde la mayoría de nosotros actuaba o militaba en una liga local. Y por eso creo que el diagnóstico que yo puedo dar es muy de lo que pasó con Chile. No conozco la cultura uruguaya, es más, soy un admirador de lo que hicieron por mucho tiempo, pero lo que pasó en Chile fue que, aparte de este liderazgo que para mí, el de Marcelo para mí es excepcional, necesita que los jugadores se dejen entrenar y se dejen liderar, porque tienen que haber esos tres pilares, si no se hace muy difícil. Y uno normalmente se deja liderar y se deja entrenar y es más susceptible a los estímulos del entrenador en una edad más temprana, ¿no? Cuando está con esa hambre de conseguir cosas. No digo que en la selección uruguaya no exista ese hambre, pero seguramente que en jugadores con mucho más recorrido también empiezan los cuestionamientos. Después de muchas manos técnicas uno va comparando y a veces surgen este tipo de situaciones. ¿Por qué no recuerdas ya un momento de esos que hace referencia un poco es lo de Ronald Araujo, su viaje a España y demás, y los cuestionamientos del hermano de Ronald Araujo hacia Marcelo Bielsa? Y recuerdo
lo del 2002 en Corea y lo mucho que sobre la selección argentina de aquella Copa del Mundo se hablaba del sobreentrenamiento que hizo la Argentina para preparar ese mundial. ¿Cuánto crees que aprendió Marcelo Bielsa de la preparación de un mundial ya con ustedes en el camino del mundial que vos jugaste? Sabes que a propósito de eso, el otro día yo miraba unas declaraciones de Marcelo y él decía que él prefería estar un tiempo más prolongado en Uruguay, que lamentablemente parece que no lo pudo estar, antes de estar 45 días, él decía algo así, y ahí Sebastián me puede corroborar, no, y tener muchos más partidos preparatorios en Uruguay. Y yo creo que eso se debe principalmente a eso, a lo que pasó en el 2002, no tengo tampoco el antecedente concreto, pero sí, uno recuerda que en ese 2002, en donde Argentina llegaba como uno de los principales favoritos, la estadía previa a Japón, que creo que fue en Europa, en donde la selección argentina tuvo buenos partidos amistosos, fue demasiado extensa. Y una de las cosas, a posteriori normalmente se dice en este tipo de situaciones, fue el desgaste grandísimo, más que en lo físico, en lo mental, de estar prácticamente 2 meses concentrados. Con nosotros, perdón, y con esto termino, con nosotros no fue así, viajamos casi encima del debut de Sudáfrica con un margen de 4 días o 7, por lo que te dice la FIFA, y en general fue un proceso súper armónico. Bien, vamos a hacer una pausa. El tema Bielsa daría para hacer un programa entero. No, sí, una semana entera. Sí, una temporada de programas. Es muy rico en un montón de aspectos, más allá de esta interna que se ha generado en Uruguay, que enriquece todavía más la novela. Claro. No sé si le gusta a Marcelo la novela que se está escribiendo, pero en definitiva enriquece más una novela como la que se está desarrollando en Estados Unidos en este clima. Yo estoy preocupado. A mí el teléfono me marca que hay 35 grados de sensación térmica. Estamos frescos. No llego al final. Yo hago como Araujo, viajo a Madrid, pero me quedo en Madrid. ¿Es verdad que hay 35 grados de sensación térmica? ¿Ustedes qué? Yo no creo que a esta hora parece que hay menos, ¿eh? Yo lo siento bastante fresco. Sí. Hoy está agradable. Ahora 29 grados. 29, claro. 29, no es lo mismo que Fernando. 35. Le hace falta a usted una temporada en el trópico. 29. Fernando, que está acostumbrado a -3. 29. Fernando, ellos te quieren hacer venir. Acá el teléfono me marca 35 de sensación térmica. Yo no lo siento, Fer, así que tranquilo. Vení con toalla. Por años, flaco, que vos tu termostato lo tenés que ir a revisar. Desde hace rato lo vengo diciendo, de verdad. Hace rato, ¿verdad? Desde que me conocés. Que lleva abuso a la Florida. Ha empeorado. Bueno, los despido por ahora. Ya un gustazo. Nos reencontramos.